Dicen que los campeones de hoy son atletas, pero los de antes eran guerreros. Se habla mucho de las dietas científicas, de los gimnasios con aire acondicionado, de los masajes de recuperación, de los psicólogos, pero ¿qué pasaría si te dijera que el ídolo más grande de la Ciudad de México, el hombre que paralizaba al país entero, se forjó en el infierno? Rubén El Púas Olivares no solamente ganaba por talento, ganaba porque hacía lo que nadie más estaba dispuesto a soportar. Y hoy en Richie Blog vamos a abrir la bóveda de los secretos del boxeo de oro. Vamos a desmenuzar paso a paso la rutina brutal que convertía a un hombre en una máquina de noquear. Desde las madrugadas gélidas corriendo en la alta altitud de la Ciudad de México hasta las sesiones de sparring que parecían peleas de campeonato mundial. Si crees que el entrenamiento de Canelo es duro, pues prepárate, porque lo que hacía el Púas Olivares hoy sería considerado una tortura ilegal. ¿Sobreviviría un boxeador actual a una semana en los zapatos de Rubén El Púas Olivares? Quédate, porque hoy vas a conocer el entrenamiento secreto que creó a la leyenda. Rubén El Púas Olivares fue uno de los boxeadores más grandes e icónicos en la historia del boxeo mexicano y mundial, especialmente en su mero apogeo entre finales de los 60 y principios de los 70. Nacido el 14 de enero de 1947 en Iguala, Guerrero, debutó profesionalmente en 1965 y rápidamente se convirtió en un destructor implacable. Su época dorada comenzó en 1969, cuando conquistó el título mundial de peso gallo al noquear en 5 rounds al australiano Lionel Rose, el campeón invicto, en el Fórum de Inglewood. De ahí en adelante fue una máquina de knockouts. Defendió el cinturón varias veces con victorias espectaculares contra grandes leyendas como contra Chucho Castillo, Efraín el Alacrán Torres y muchos más. Y luego subió al peso pluma, donde también se coronó campeón mundial cuando se coronó en el Fórum Inglewood ante Bobby Chacón. El Púas Olivares noquearía a Chacón en el segundo round. La pegada del Púas Olivares no era la típica fuerza bruta de muchos noqueadores actuales, no, tenía características únicas que lo hacían especial. Tenía una potencia descomunal en ambos puños, no dependía solamente de la derecha, su izquierda era dinamita y su gancho de derecha era devastador. Muchos rivales caían con cualquiera de las dos manos. Sus golpes eran descritos como afilados o como púas que perforaban, de ahí su apodo El Púas. No solamente eran marrazos, entraban con un giro o con un spin que desarmaban y hacía daño interno inmediatamente. El Púas Olivares golpeaba girando el puño. Era un peleador de presión constante, un corazón de guerrero mexicano clásico. Entraba al frente, medía con el jab y soltaba combinaciones explosivos a corta distancia. Su poder se mantenía incluso subiendo de peso. La rutina de entrenamiento de Rubén El Púas Olivares era clásica del boxeo mexicano de la vieja escuela. Dura, sacrificada y enfocada en la resistencia, en la potencia y en el peso. No hay muchas fuentes con detalles súper específicos porque era una época sin redes sociales ni documentales detallados, pero sí tenemos sus propias palabras en entrevistas donde describe exactamente cómo empezaba el día. Y según el propio Púas Olivares, en una entrevista para Proceso del 2021, donde recuerda los sacrificios de preparar peleas de 15 rounds por título mundial, el Púas decía que se levantaba a las 5 de la madrugada para su carrera matutina. Iba muy bien arropado, se ponía un traje de plástico para sudar profusamente y bajar de peso rápido. El Púas, con ese traje de plástico, corría de 15 a 20 kilómetros diarios, al igual que lo hacía Julio César Chávez, Salvador Sánchez y los grandes leyendas de la época. Al parecer, la base de todos esos gigantes era correr por la madrugada, pero esto no es todo el secreto. El secreto es un detalle muy importante que te diré a continuación, por eso quédate hasta el final de este video. Fíjense que también algo muy importante eran las privaciones de todo. El Púas Olivares decía que no tenía nada de sexo, nada de agua extra, nada de alimentos extra, una dieta estricta y subirse y bajarse de la báscula constantemente, y lo hacía para llegar al peso exacto. Ese era un método clásico de la época para deshidratarse y marcar músculo, aunque hoy se considera riesgoso. Después de la carrera por la madrugada venía desayuno muy controlado, descanso y luego gimnasio, sombra, pera, costal, sparring y muchas abdominales. El entrenamiento completo era de 6 días a la semana con un día de descanso o de recuperación ligera, y el mero secreto del Púas Olivares es este, así como el más grande secreto de los boxeadores mexicanos, era la altura. La altura
altura de la Ciudad de México, la mágica altura. El Púas Olivares entrenaba en Ciudad de México a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud era y sigue siendo la clave secreta del boxeo mexicano. El aire más delgado obliga al cuerpo a producir más glóbulos rojos y mejorar la capacidad aeróbica. Y cuando el Púas bajaba a pelear al nivel del mar, a Los Ángeles o a Las Vegas, tenía una ventaja brutal sobre todos, una ventaja brutal en resistencia y en recuperación. El Púas Olivares demostró esto perfectamente, podía mantener un ritmo infernal de presión y de potencia durante 15 rounds sin ahogarse, algo que muchos rivales extranjeros no aguantaban. La altura de la Ciudad de México era la misma ventaja que usaron después Salvador Sánchez, Pintor, Chávez, etc. Entrenar en esa altitud, en una carrera matutina con hule era el motor incansable. En resumen, su mañana era levantarse a las 5 de la mañana, correr con hule y sacrificio total. No era científico ni con GPS, era puro corazón de guerrero mexicano, correr hasta sudar ríos, control de peso extremo y luego al gym a golpear como loco. Esa rutina combinada con su genética de pegada lo convirtió en el monstruo de knockouts que todos admiramos. Y su pegada no solamente era fuerza bruta, era explosiva, precisa y quirúrgica, generada principalmente desde el tronco, desde los hombros y desde los brazos, con una rotación de cadera rapidísima que hacía que sus golpes entraran como púas. Su arma mortal número 1 era su gancho izquierdo en cortito, compacto y devastador. Lo soltaba desde ángulos inesperados con giro de hombros y de cadera y tumbaba rivales en cualquier round. Análisis técnicos de su época y posteriores confirmaban que entrenaba específicamente para potenciar el gancho al hígado. Aprendió lo básico de su primer entrenador, Don Manuel el Chilero Carrillo. Aprendió cómo caminar en el ring, cómo poner la guardia, cómo cambiar de guardia derecha a guardia zurda, cómo usar fintas y pegar abajo, arriba, abajo sin parar. El Púas Olivares sabía que en peleas de 15 rounds y contra rivales duros, un buen gancho o un buen upper podían mandarte a la lona, y por eso también dedicaba tiempo muy específico a ejercicios de cuello de la vieja escuela. El cuello es otro de los secretos del Púas Olivares. En una entrevista ya viejita, el mismo Púas contó que hacía ejercicios de cuello, mucho cuello, para quedar firme como un toro y aguantar los golpes. El poder del Púas Olivares salía del tronco y el cuello era su escudo anti-knockouts, y los abdominales eran la fábrica de esa potencia legendaria. Todo a la antigüita, sin tecnología, solo sacrificio, repetición y corazón mexicano. Aparte, la preparación mental, ya ven que hoy en día que psicólogos, que nutriólogos, que todo eso, pues antes no había eso. La preparación mental de Rubén el Púas Olivares era típica de la vieja escuela del boxeo mexicano, pura mentalidad de guerrero sin psicólogos deportivos, sin visualizaciones guiadas ni esas técnicas modernas. No hay muchas entrevistas donde el Púas hable explícitamente de su preparación mental como un concepto formal, pero en varias entrevistas y en varias pláticas el mismo Púas resume su trabajo mental de manera clara y cruda. En una de sus entrevistas más directas con Javier Alarcón, el Púas dijo algo que resume todo. La mentalidad del peleador es que no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a ganar. Que me levanten la mano al final. Eso era su mantra interno. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ganar. Y no era una frase motivacional de libro, era una convicción absoluta nacida de la necesidad y el orgullo. Venía de la pobreza, guerrero migrante en Ciudad de México, el héroe de la colonia Bondojito. De pelear desde chavo sin nada que perder y de saber que el boxeo era su boleto para salir adelante. Esa certeza de voy a ganar sí o sí, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Lo hacía entrar al ring sin dudas, no pensaba en perder, no calculaba riesgos excesivos, era un todo o nada constante. Y al final del día, el entrenamiento secreto de Rubén el Púas Olivares no estaba en un gimnasio de lujo ni en suplementos caros, estaba en el hambre, en esa necesidad de salir de la nada para convertirse en el rey del barrio y en el ídolo de un país entero. Hoy vemos máquinas, vemos atletas de alto rendimiento, pero pocos tienen ese corazón, pocos tienen ese veneno en los puños que solo te da el sacrificio de la vieja escuela. El Púas no solamente entrenaba el cuerpo, entrenaba el espíritu para no retroceder jamás. Y ahora te pregunto a ti, que conoces tanto de boxeo, ¿crees que con la tecnología de hoy el Púas hubiera sido aún más dominante? ¿O precisamente esa falta de lujos fue lo que lo hizo invencible?
¿Quién de los campeones actuales aguantaría un mes en su campamento? Déjame tu opinión aquí abajo porque saben que en este canal leemos cada uno de sus comentarios. Y si te gustó este viaje a las raíces del boxeo mexicano, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ayúdanos a que estas historias de nuestros ídolos nunca se olviden. Comparte este video y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.